Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Williams Dávila, dirigente de Acción Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación. ¿Qué expectativas se pueden tener en torno al nombramiento del nuevo CNE? Ojalá haya imparcialidad electoral, que sea un CNE realmente objetivo. A mí lo que me preocupa es, ahora tienen la manía que todo el que es diputado de repente pasa a ser o magistrado del tribunal o rector del Consejo Nacional Electoral. O sea, no se conforman con llegar a ser diputados para el cual son electos, sino que cuando llegan ahí comienzan a organizar sus propias aspiraciones personales. Entonces ya eso le quita, oye, imparcialidad, porque si un tipo que salió con un partido o de repente es del gobierno y lo ponen en un organismo que va a regir un proceso electoral con objetividad, ya ahí hay un elemento de duda. Entonces, ojalá que no prevaleciera ese criterio de que, por lo que yo he visto, es que gente que ha sido diputados, que son actualmente diputados de la Asamblea Nacional, que son miembros del gobierno, van a ser rectores del CNE. A partir de todo esto, ¿cómo prevé que vaya? Por supuesto es muy temprano para ver cómo se va a manejar ese escenario, pero con el nuevo CNE y antes de su nombramiento se ha hablado tanto del adelanto de las elecciones presidenciales. ¿Lo ve posible? Mira, aquí hay una cosa, por cierto, importante. Voy a tratar de linkearlo allí. Ahora el 22, la otra semana, el martes, comienza la campaña oficial para las elecciones primarias de la oposición. O sea, son 2 meses, del 22 de agosto al 22 de octubre. Todo eso es un compendio. Hay que verlo dentro de ese contexto, donde la oposición democrática va a elegir directa, universal y secretamente su candidato. Dentro de ese juego, dentro de ese contexto, obviamente que el gobierno va a jugar su ficha. Una de ellas es eso, adelantar las elecciones presidenciales. Se habla incluso de una mega elección, donde incluirían gobernadores o incluirían alcaldes. No están hablando de incluir asambleístas. De manera tal de que en vez de nosotros ver esa oportunidad electoral que es el 2024, lo normal dentro de la alternabilidad democrática de un país con armonía electoral, ya comienza a verse con hostilidad. Porque entonces, por una parte, el gobierno juega para tratar de cambiar las reglas del juego, pero al mismo tiempo, entonces, la agresión contra los candidatos, lo hemos visto recientemente en las giras que han hecho todos los candidatos para las elecciones primarias de la oposición, en donde los están agrediendo, y eso genera un ambiente no de convivencia, sino de crispación, y eso no es bueno para la alternabilidad democrática que requiere el país. ¿Cómo ve precisamente el tema de seguridad de los candidatos actualmente a la primaria de oposición? Peligroso, porque para tener una seguridad hay que tener dinero. Y los candidatos no tienen recursos para eso, ¿no? Uno hace una vida política con todos los riesgos y con todas las vicisitudes, eso no es fácil. Eso va bajando una línea que de alguna manera la van multiplicando elementos que no entienden lo que es la pluralidad política. Y eso es una cuestión fundamental en un país como Venezuela, que necesita de la oxigenación institucional. Ya se está buscando la violencia para perjudicar a los candidatos. La plataforma unitaria ha advertido sobre un intento de boicot a la primaria presidencial de la oposición. ¿Qué se maneja? ¿Qué tipo de elementos conforman ese boicot que advierte la plataforma unitaria? El tema de las inhabilitaciones. ¿Por qué Carrizo tienen que buscar, por vía administrativa, inhabilitar candidatos presidenciales donde están violando un derecho fundamental, que es el derecho que tú tienes de elegir y ser electo, establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Es un derecho humano. Entonces ahí están tratando como de desmotivar. Y por el otro lado está este tema, que si voy a hacer elecciones, que si voy a convocar elecciones. O sea, hay una situación como para desmotivar la participación, porque sí te puedo decir algo muy claro. Con la unidad, y yo creo que va a haber una alta participación en estas elecciones primarias del 22, de ahora de octubre, yo estoy seguro que Venezuela va a encontrar, por la vía democrática, una salida. Sí ve motivación en la gente, porque pareciera que hubo un punto máximo en el ánimo, una curva ascendente hasta hace un mes y medio, y eso ha ido en un leve descenso esa curva. ¿Sí percibe que va a haber hay motivación en la gente de participar? Gregorio, por la experiencia que yo tengo de estas cosas políticas, siempre el mes de agosto es un mes
fastidioso para hacer política. Eso me pasó a mí con las veces que yo era candidato, cónchole. Entonces uno venía con un ímpetu a mayo, junio y julio, de pronto llegaban las vacaciones escolares y bajaba la cosa, ¿no? Eso es normal. En la medida en que nos vayamos acercando, que ya pase este mes de agosto, comienza septiembre, vas a ver tú una gran motivación electoral, porque es el elemento que va a venir inmediatamente. Y los candidatos están haciendo todo su esfuerzo. Y justamente para el 22 voy a estar en Mérida y también en el Táchira, porque me toca a mí como delegado participar en esos eventos. Y lo hago con todo el cariño, porque como merideño siempre he estado al tanto de mi estado. Hablando precisamente del tema de hostilidad entre los candidatos y de solidaridad. La firma del acuerdo de entendimiento garantiza una verdadera unidad posterior al 22 de octubre. Mira, ese programa mínimo, que son principios comunes de un programa mínimo para un gobierno de unidad y reconstrucción nacional, a mí me pareció sumamente importante, porque hay elementos sociales, políticos e institucionales sobre los cuales ya se manifiesta un acuerdo. ¿Cuáles son los elementos sociales? El tema de la vulnerabilidad social, el tema de la emergencia humanitaria y las consecuencias desastrosas en materia de salud, en materia de educación, en materia de participación política, en materia de descentralización. Entonces, ahí hay un acuerdo común de afrontar inmediatamente en un gobierno del cambio ese tema de la vulnerabilidad social. Segundo, la reinstitucionalización del país. Aquí tiene que haber poderes reinstitucionalizados, es decir, un Estado de Derecho que funcione, poder judicial, poder legislativo, que no estemos con este tema de intervención de partidos como el recientemente del Partido Comunista, que se suma a las intervenciones del resto de los partidos, de AD, de BP, de todos los partidos que han sido intervenidos. Eso no puede ser en una democracia. Entonces yo creo que garantiza que ya hay una sincronización de valores y principios sobre los cuales un gobierno de unidad y reconstrucción nacional se desarrollaría. Y hay una cosa muy importante, el compromiso que el candidato que resulte electo va a recibir el apoyo de los demás. Mujer u hombre que salga electo o electa va a recibir el apoyo del otro candidato que quede. ¿Y qué va a pasar si un candidato sale electo, un candidato que está inhabilitado? ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es un tema es un tema político. Porque si lo hablamos desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista jurídico es inconstitucional. Uno puede por vía administrativa estar inhabilitando candidatos, porque estás violando un derecho natural, un derecho humano que es el derecho a elegir y ser electo. Aquí le consulto porque ya hay un precedente, el precedente de Barinas, es el precedente que más se menciona. Un candidato gana, es inhabilitado, le levanta la mano a otro candidato, van a repetición de elecciones y gana ese candidato. ¿Usted ve posible que se pueda dar un escenario similar en la oposición? Puede ser, claro que sí. Lo de Barinas es un gran ejemplo, claro que sí. Ganó Superlano, inhabilitado, la esposa la inhabilitan, Julio César Reyes la inhabilita, queda Sergio Garrido, que era diputado electo al CLEM. Eso puede suceder, y ahí hubo unidad. Fíjate tú que ahí todos con un criterio de madurez política dijeron, bueno, quitaron A, quitaron A, B, quitaron A, C, vamos con D. Eso mismo tiene que ocurrir. Yo creo que aquí tiene que haber mucha madurez política, Gregorio, mucha inteligencia. No hay que pensar con la víscera. Aquí. Esto es un problema de táctica, un problema estratégico, es un problema donde el bien común, las necesidades del pueblo deben de estar por encima de cualquier cosa de tipo personal. Yo creo que ese ejemplo de Barinas es plausible. ¿Usted cree que en este momento el diálogo y el intento de llegar a acuerdos en noviembre, que pareciera que se está dilatando y dilatando y dilatando y dilatando, ¿cree que ha pasado el diálogo de ser una búsqueda de acuerdos para la sociedad venezolana y en vez de ser de eso es búsqueda de acuerdos particulares? Yo lo que creo es que no ha habido diálogo. Ha habido intento y monólogo y cosas y cada quien, sobre todo el gobierno, quiere imponer lo suyo. Ya hablé hace rato de una narrativa. Si tú te pones a ver, desde el año 2016, creo que fue aquel primer acuerdo que cuando participó la Iglesia, que participó el que era aquí nuncio, ahora secretario de Estado del Vaticano, Parolini. Tú te pones a leer, y ninguna de las cosas que allí dijeron por la cual la Iglesia estaba participando en ese diálogo se ha cumplido. Nada, entonces no ha habido sinceridad, no ha habido franqueza en la necesidad de entender que hay una vulnerabilidad social, que hay una inflación pavorosa, hermano, que no te alcanza la plata para nada, que los servicios públicos no funcionan por carrizo,
Entonces, esa necesidad, lo que acabo de decirte de la OPSU, o sea, ¿qué construcción de futuro estamos haciendo cuando los jóvenes los estamos incitando a que se vayan? ¿Qué está pasando con la OPSU en ese sentido que lo acaba de mencionar? Bueno, porque la OPSU entonces decide que el muchacho que vive, vamos a decirte, aquí en la Plaza Venezuela y tiene 20 puntos o 19 puntos, está por debajo del que vive en otro sector pero sacó 12. Entonces meten al que sacó 12. Y resulta que eso va generando una gran desesperanza en los muchachos que no pueden entrar a la universidad. Y yo aquí aprovecho esta entrevista para decirle a los jóvenes, no pierdan la esperanza, porque hay sistemas internos de las universidades también que pueden establecer mecanismos de ingreso, ¿no? Hay que informárselo a la gente. Pero lo más importante de eso es la presión que se tiene que hacer, porque eso es injusto, hermano. Eso es discriminación social, eso es violación de los derechos humanos. Eso es quitarle la oportunidad al joven que no puede entrar a la universidad. Entonces, no puede ir a una universidad privada porque es costosa. Entonces, la universidad pública no puede entrar. ¿Qué hace ese joven? Bueno, deja su carrera de lado, se pone a trabajar en cualquier cosa o se va del país. Esa es una realidad. Frente a eso, tiene que haber entonces inteligencia y madurez política de todos los factores de la oposición para que no caigamos en la estrategia del adversario, que en este caso es el gobierno, que está tratando de mantenerse en el poder. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio, por la invitación. Williams Dávila, dirigente de Acción Democrática, estuvo con nosotros en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina